Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy que se titula Cómo gestionar los riesgos empresariales a través del mercado de valores de Colombia. En esta ocasión, les quiero contar que este webinar es una invitación que les extendió directamente de una de las formaciones que tenemos actualmente en nuestra oferta, que es la formación de inversión en el mercado de capitales, tomando decisiones financieras corporativas. Al final les voy a contar un poco más sobre esta formación. Por ahora les quiero compartir que tenemos la fortuna de que nos acompaña el profesor Sebastián Torres. Les quiero contar un poco más acerca de él antes de contarles sobre la dinámica del espacio como tal. Profesor Sebastián es profesional en administración de empresas y contador, es especialista en análisis técnico, cuenta con 7 años de experiencia en inversión de capital, tanto en mercados locales como en mercados globales, y con 3 años de experiencia en materias primas y cobertura de divisas. Además de esto, tiene 3 años de experiencia como profesor de certificación Bloomberg Market Concepts en la Universidad de los Andes. Por supuesto, también nos acompaña como docente en esta formación que les acabo de mencionar de inversión en el mercado de capitales. Ya en un momento los voy a dejar con él para que nos pueda compartir la charla que tiene preparada para hoy. Por ahora les quiero contar entonces un poco sobre la dinámica del espacio. Esta charla va a durar alrededor de 30 minutos. Una vez finalice, les voy a contar sobre esta formación de inversión en el mercado de capitales. Y al final, en los minutos que nos queden hasta las 2 de la tarde, vamos a tener un espacio para dar alcance a las dudas que ustedes tengan. Pueden ser dudas tanto del contenido de la charla como de la formación si quieren validar algo particular. La invitación se las extiendo desde ya para que sepan que el chat está habilitado, de forma que si quieren ir dejando consignadas sus preguntas, pueden hacerlo para que no se les vaya a escapar y así ya las tenemos allí vistas para leerlas al final. Pueden hacerlo tanto por chat abierto como si prefieren dejar el mensajito por interno, me lo pueden dejar a mí para compartirlas al final con el profesor Sebastián, o si prefieren abrir sus micrófonos, al final van a estar habilitados para que también puedan interactuar de esa forma si resulta de mayor comodidad para usted. Por ahora, entonces, voy a dejar de compartir pantalla, no sin antes darle la bienvenida al profesor Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y ahora sí dejo de compartir para que podamos comenzar con la charla. Hola Angie, ¿cómo estás? Y bueno, gracias a todos por asistir el día de hoy a la charla. Eh, y bueno, hablar de algo, pues de un tema bastante interesante y de bastante necesidad para la gran mayoría de los empresarios en Colombia, y es el mercado de derivados y cómo utilizar los derivados para gestionar el riesgo cambiario. Entonces, dando inicio a la charla, creo que tenemos una pregunta recién iniciando la charla. Eh, pero bueno, dando inicio a la charla, básicamente el objetivo de hoy, como les comentaba, es entender los diferentes instrumentos que nosotros tenemos en el mercado de valores colombiano para reducir la incertidumbre de las empresas. Entonces, lo primero que debemos hacer o que debes hacer tú como empresario o como gerente de empresa es entender los tipos de riesgos de mercado que están presentes en tu empresa. Entonces, un riesgo puede ser la tasa de cambio. En el caso de Colombia, pues es el peso colombiano contra el dólar. También puedes tener riesgo a tasas de interés. Entonces, puedes buscar coberturas de la tasa de interés, que va más adelante, vamos a ver un poquito de vehículos para cubrir cada una de ellas. Y también puedes tener exposición a fluctuación de precios en materias primas. De hecho, que ese es un poco el expertise más fuerte mío. Yo pues, tengo licencia para dar asesoría en materias primas en Estados Unidos, que básicamente cualquier empresa o gran parte de las empresas, directa o indirectamente, pueden llegar a tener exposición a materias primas. Ya lo vamos a ver también un poquito más adelante. El segundo paso, una vez ya identificado el riesgo, el primer paso es saber
oiga, si tengo riesgo o no tengo riesgo. Ya una vez tú sabes el riesgo y qué riesgo tienes, el siguiente paso es buscar cuantificar cuál es la exposición que tiene tu empresa o la empresa que tú gerencias a esa exposición. Entonces hay unos análisis de riesgo que uno puede realizar utilizando variables estadísticas o programas de programación como Python. eh, las dos más usadas son el Value at Risk y el Expected Shortfall, que vamos a ver unos ejemplos también y durante el curso vamos a ver también cómo se calculan y cómo se llevan a cabo. Y una vez tú ya tienes cuantificado el riesgo, que es, oye, si yo no cubro el dólar, puedo llegar a perder X plata. eh, Tú buscas instrumentos financieros para reducir la exposición que tú tienes a este tipo de riesgo. Entonces, los derivados financieros nacen con el objetivo de cubrir estos riesgos financieros. En la práctica, el 99% de los futuros se usa para especular, porque los especuladores son una gran, son necesarios dentro del mercado para generar liquidez. Ellos son los que compran, venden y al estar especulando generan profundidad de mercado y esa profundidad de mercado la aprovechan las personas del sector real que sí van a hacer coberturas de sus exposiciones. Existen o los principales instrumentos financieros para cubrir riesgos son los futuros, los forwards, que es básicamente lo mismo que los futuros, pero que transan en un mercado OTC, opciones y swaps de tasa de interés, que es parte de lo que vamos a ver dentro del programa. Eh, entonces, ya entrando un poco más a entender qué tipos de riesgo de mercado están presentes en la empresa, eh, una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es si tu empresa es importadora o exportadora. Una vez tú sepas si el negocio es importador o exportador, inmediatamente tú sabes que el negocio sí o sí tiene que tener un sistema de coberturas. Luego tienes que comenzar a hacer la tarea de estructurar un sistema de cobertura dentro de tu negocio, porque sí o sí las fluctuaciones del dólar, que aparte pues es una de las monedas más volátiles del mundo, ya lo vamos a ver en un gráfico más adelante, pero pasamos de ser la moneda más devaluada o una de las monedas más devaluadas el año pasado para ser una de las monedas más revaluadas este año. Luego, sería un pecado ser exportador o importador sin una gestión efectiva de la tasa de cambio. También dentro de este tipo de exposición está el tipo de exposición de tasa de interés, eh, sectores que tienen una sensibilidad muy fuerte a la tasa de interés. Podemos dar ejemplos como el sector de la construcción o empresas financieras. En el sector de la construcción es que al final la construcción en Colombia es un negocio también financiero, más financiero que cualquier otra cosa, porque en el negocio de la construcción sobre planos, el gerente del proyecto o el proyecto o sea, sí, la constructora vende algo que no existe a gente que tampoco tiene la plata para comprarlo, pero que en el futuro tiene la proyección de que va a existir. Entonces motiva a personas con renders que en el futuro ahí va a haber construido, va a haber una casa, va a haber un complejo de apartamentos, y las personas que en este momento, en el tiempo cero, no tienen la plata, eh, van aportando a una cuota inicial con unos flujos de caja que ellos esperan tener en el futuro, dado que son empleados, entonces, o tienen unos ingresos medianamente estables, entonces van a ir aportando, pero en el tiempo cero tampoco tienen la plata. Y después al final de unos un año y medio, 2 años, hay suficiente dinero dentro de la bolsa para que el banco le haga crédito constructor a la constructora, y después al final, cuando ya el proyecto sea una realidad, el banco también le presta plata al, al individuo para que termine de pagar su casa. Luego prácticamente todo el valor está dado por el banco, que le presta plata tanto al constructor que está vendiendo algo que no existe,
como al individuo que está comprando algo que no tiene la plata para comprarlo en este momento, y cualquier variación de esa tasa de interés pues va a afectar notablemente que el proyecto sea viable o no. Eh, es un caso que estamos viendo mucho en Colombia. Muchas constructoras desafortunadamente no hicieron un análisis juicioso de la fluctuación de las tasas de interés y el impacto que tenía en su negocio. Y bueno, por mala gestión del riesgo, ahora muchas de ellas están quebrando y eh, pues desafortunadamente los clientes pues se ven directamente afectados. Entonces, de ahí la importancia de hacer estos análisis antes de lanzar proyectos en todos los sectores, pero sector construcción y finanzas son ampliamente sensibles. Y finalmente, fluctuación a materias primas. Si tu empresa es, digamos, del sector de la construcción, no solamente tienes exposición a la tasa de interés, sino que tienes exposición a los precios internacionales del acero. Eso también se puede cubrir en bolsa. Aparte, pues el acero está dado en dólares, porque la mayoría de las materias primas el quote, la cotización se da en dólares. Entonces, si tú tienes exposición a una materia prima, vas a tener exposición al precio de la materia prima, más exposición al dólar, más exposición a la tasa de interés. Entonces, en el sector de la construcción tenemos todas las exposiciones, tenemos tres exposiciones. En el sector petróleo, pues claramente tienes exposición tanto al dólar como a la tasa de interés. Lo vemos en el caso de Ecopetrol, en donde bueno, el gobierno hizo unas expectativas de una tasa de cambio y una tasa de petróleo que actualmente pues, están por debajo de lo que se presupuestó inicialmente al inicio del año. Y bueno, en Ecopetrol trabajan activamente para realizar este tipo de coberturas. En el sector aviación también el precio del petróleo, del heating oil, y de la gasolina son sensibles. Y si tu negocio pues es de agro, pues directamente la materia prima que se produzca, maíz, café, cacao, algodón, todas esas exposiciones eh, pues tienen o toda esa fluctuación de los precios va a tener una repercusión directa en el PIG del negocio. Entonces, la siguiente etapa es una etapa de cuantificar cuál es la exposición que tiene tu empresa. Vamos a hacer un ejemplo inicial y bueno, y por qué es importante cuantificar el riesgo. Como les comentaba hace unos minutos, el dólar es una de las monedas más volátiles el dólar contra peso colombiano es una de las monedas más volátiles del mundo. El año pasado éramos una de las más devaluadas, este año somos una de las más revaluadas, y entender estos riesgos pues es clave, y tener un buen sistema de coberturas también es clave, porque pues básicamente son fluctuaciones de 25% que te pueden dejar afuera. Si tu margen es menor al 25%, te pueden poner inclusive en pérdidas, con una fuerte devaluación de largo plazo. En general, las monedas emergentes tienden a tener una devaluación fuerte de largo plazo, por temas que vamos a ver dentro del curso, pero sí, digamos que el comportamiento de largo plazo tiende a ser a la devaluación. Ya entrando un poquito más en el expected shortfall, hay una métrica en bolsa que se llama Value at Risk. El Value at Risk básicamente es que tú tomas el promedio, o sea, que tú tomas los rendimientos históricos de este activo en particular, que en el caso del activo particular es el dólar, y tú a esos rendimientos le sacas el percentil, puede ser el percentil 5%, y tú mides, o sea, lo que tú, digamos, este es el expected shortfall comprador. Eso significa, si tú eres comprador de dólar, el riesgo tuyo es que el dólar se caiga. Entonces tú miras cuál es el percentil bajo de la distribución, y una vez el precio esté por debajo de ese percentil, tú haces el promedio de todos esos precios, y al final te da esta métrica estadística que estamos viendo en pantalla,
Básicamente es el promedio de los días que el precio estuvo por debajo del value at risk. Eso lo vamos a ver con detalle en el curso, pero la lógica de cómo entender este gráfico es que si tú eres un comprador de $1.000.000 contra peso colombiano, si tú dejas abierta tu exposición, o sea, si tú no cubres, tú estás jugando $21.610 de la compañía y a medida que el tiempo pasa, pues el riesgo va a ser mayor, pero no es una figura lineal, sino es una figura de raíz cuadrada, como carece el riesgo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si en vez de mantener la posición un día, mantienes la posición 30 días, tú en tu negocio, si tu exposición es $1.000.000, estarías, si no haces coberturas de tasa de cambio, estarías jugando $18.364, eh, lo cual pues ya internamente ustedes o dentro del área, esto se traslapa con el área financiera de la empresa y ustedes tienen que entrar a evaluar si jugar $118.000 se lo pueden permitir o es mejor ir al mercado financiero y buscar coberturas de tasa de cambio. Lo mismo se puede hacer con el vendedor de dólar. Básicamente el vendedor de dólar es el vendedor de dólar. Entonces el vendedor de dólar tiene el riesgo de que el dólar se suba. ¿Sí? Entonces si tú estás vendiendo, pues tienes el riesgo de que el dólar se suba. Eh, y bueno, igualmente, bueno, acá podemos ver también un poco la sensibilidad para el comprador el primer día, o si tú dejas la posición abierta, o sea, si tú no cubres $1.000.000, puedes llegar a perder 21.600, pero si tú eres vendedor, o sea que el riesgo tuyo es que el dólar se suba, el primer día tú puedes llegar a perder, si es un día malo, 26.100 dólares, lo que significa, y ya esta métrica de valor risk te está diciendo que existe más riesgo para las personas que quieren que el mercado caiga, o sea que hay más riesgo que el dólar se dispare, a riesgo de que el mercado se caiga. Ya cuantitativamente comenzamos a ver que históricamente hay más presión alcista que bajista y esto se comienza a evidenciar en las métricas de riesgo. Si lo vemos a 60 días, en 60 días, si tú eres comprador de dólar y tu riesgo es que el dólar se caiga, puedes llegar a perder $167.000, pero si tú eres vendedor y tu riesgo es que el dólar se suba, puedes llegar a perder $200.000 en 60 días, eh, acorde con el comportamiento histórico del dólar. Entonces, estas medidas de cuantificación son las que se va a traslapar con el área contable y financiera de la empresa para ver en qué medida es necesario cubrir o no, porque ya vamos a ver más adelante que las coberturas también tienen unos costos. Hacemos esta misma métrica de expected shortfall comparando el peso colombiano contra otras monedas LATAM, eh, a medida de ejemplo y de ilustración. Entonces vemos como el peso colombiano tiene sobre $1.000.000 que tienes comprado en un día que estadísticamente sea un día malo, puedes llegar a perder $21.610. De toda esta muestra de 4 monedas, es la segunda moneda más riesgosa después del peso chileno. Y vemos como el peso mexicano tiende a tener cierta estabilidad. México, al ser una moneda ampliamente transada, es la novena moneda más líquida del mundo, pues tiene un poquito más de estabilidad. Y en el medio de todo eso está el brasilero, que es ligeramente menos riesgoso para los compradores que el peso colombiano y que el peso chileno. La misma gráfico lo podemos hacer para el vendedor. Entonces, básicamente comparamos cuál es la exposición tuya si eres vendedor, o sea, si tu negocio se beneficia cuando el dólar se cae $1.000.000. Y sigue siendo muy consistente. Básicamente el chileno es el más riesgoso, después vamos con el peso colombiano y después vamos, brasilero está en la mitad y la más estable es el peso mexicano, que de nuevo al ser una moneda ya más transada, las fluctuaciones son un poquito menores.
Ahora vamos a los instrumentos. Digamos que el scope de esta charla es un abrebocas para el programa. Vamos a profundizar en el instrumento más sencillo y más básico que tenemos a disposición, y son los futuros y los forwards. Vamos a arrancar con un forward comprado. Básicamente, si tú eres importador de materias primas o de bienes y servicios, o importador en general, el riesgo tuyo es que el dólar se suba, y si el dólar se sube, pues tú vas a tener pérdidas porque pues los costos se te aumentan y tu utilidad final se va a reducir. Luego, tú puedes ir al mercado de valores y conseguir una comisionista de bolsa, tanto local como internacional, con el objetivo de fijar hoy el precio que tú vas a pagar por el dólar en un futuro, en un futuro. Ese futuro se denomina la madurez del forward, y vamos a ver también dentro del curso que a mayor sea la madurez, pues la tasa forward se va a ver afectada, dado que hay unos diferenciales de tasa de interés que hacen que en el mercado colombiano siempre comparemos y vendamos forwards a una mayor tasa de la tasa que se está viendo en este momento, que es la tasa spot. La tasa actual, la tasa que tú ves en pantalla, la tasa que se transa en el tiempo cero, se denomina la tasa spot, y la tasa en el futuro, pues es la tasa futuro. Entonces, ¿cuál es la lógica básica acá? Si tú eres importador, entonces tú puedes ir al banco y comparar un futuro o un forward. La diferencia entre futuro y forward es que, de nuevo, el forward se opera en el mercado OTC. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, tienes que pasar una serie de criterios, tienes que ser una persona elegible, una empresa elegible, tener cierta liquidez, ciertos activos. Cuando tú cumples eso, tú puedes negociar directamente los forwards con el banco. Entonces son unas negociaciones que son directas con el banco, mientras que los futuros son instrumentos que se transan en el mercado regulado. Básicamente son contratos estándar estructurados. En Colombia tenemos TRM y TRS, entonces unos son de $50.000, otros son de 5.000, pero si tu exposición, digamos, es 44.000, entonces tienes que hacer tú tienes que llenar con la cantidad que tú, o sea, no es exacto como en un forward tú sí puedes cubrir 45.810 pesos. En el futuro, como es estandarizado, entonces tú tienes que ir sumando futuros hasta que se aproxime lo más cerca de la exposición que tú tienes. Y en el caso del comprador, básicamente lo que estamos buscando es que el precio, bueno, el precio si sube, el contrato futuro, tú vas a ganar plata en el mercado financiero, vas a perder plata en el mercado real porque tu materia prima ahora es más cara, pero con la plata que tú ganaste en el mercado financiero, machas la exposición y tu pérdida se reduce notablemente, o se puede, pues, mitigar 100%. También podemos hacer ventas de futuro. Entonces, básicamente las ventas de futuro lo que hacen es cubrir exportadores. Digamos, si tú eres una empresa que exporta frutas, exporta banano a Europa, y tu riesgo es que se caiga la tasa de cambio, entonces tú lo que buscas es puntos altos para vender dólar y asegurar esas ventas altas. Si el dólar se cae, tú vas a recibir menos pesos, pero como tú vendiste el futuro o el forward, tú ganas plata en el mercado financiero, y esa plata que ganas en el mercado financiero te compensa la pérdida que tuviste en el mercado real. Y ahora vamos a ver un poco un gráfico que te muestra en el último año, cómo se hubiera comportado tu exposición
si hubieras cubierto el 25, el 50 y el 75%, o si te hubieras ido sin cobertura. Entonces, si tú eras comprador de dólar, o sea, si tú eres comprador de dólar, al inicio, pues tuviste, si no hubieras hecho coberturas, hubieras tenido pues unas ganancias bastante fuertes o en esa exposición que dejaste libre, que dejaste subir, pero ahora con la caída del dólar, pues básicamente el golpe es bastante fuerte. Si hubieras cubierto al 25%, pues vemos que la exposición y la volatilidad de esta variable se va reduciendo. Si hubieras cubierto al 50%, vemos que ya la variable está un poco más, los movimientos son menos bruscos. Si hubieras cubierto al 75%, pues ya vemos que es este gráfico más oscuro, que básicamente la fluctuación es menor, luego el riesgo está más controlado. Si arrancamos con $1.000.000, participamos a la alza hasta 1.040.000, solo $40.000, y participamos a la baja o a la caída, pues cuando caímos también alrededor de $20.000, $30.000, pero ya el riesgo está más acotado que si hubiéramos dejado sin cobertura sobre $1.000.000. Las ganancias o haber especulado en el mercado te hubiera dado más de $160.000, pero ahora que el dólar cayó, pudiste estar por debajo de los $100.000 en pérdidas. Entonces, estos son los análisis que uno comienza a hacer con los diferentes negocios, que vamos a ver más adelante durante el curso, que estos instrumentos tienen costos. Entonces no es, bueno, si puede llegar a ser eficiente, va a depender de cada negocio, cubrir el 100% de la exposición, pero muchas veces y en muchos sectores puede llegar a hacer sentido por algunos momentos dejar algo abierto buscando mejores precios, especialmente en materias primas. Cuando las materias primas están en precios muy bajos, por ejemplo, cuando el algodón se va por debajo de 60 centavos, pues ahí no hace mucho sentido buscar coberturas de venta de algodón, porque a 60 centavos prácticamente ningún algodonero en el planeta es rentable. Entonces se espera que otra vez la oferta caiga, y si la oferta cae, pues el precio vuelve y sube. Entonces ahí hace sentido un poquito esperar. Entonces va a depender de cada punto, de cada momento. En monedas, el mayor factor, el factor que explica el 70% del movimiento de las monedas, son los diferenciales de tasa de interés. Entonces uno también puede hacer análisis de tasa de interés para buscar mejores momentos para comprar y vender los instrumentos financieros. Y ahora vamos a ver el mismo gráfico, pero el vendedor. Entonces el vendedor de dólar al inicio, en el último año, sobre $1.000.000, pues tuvo un rendimiento bastante negativo porque pues, se le subió un montón, superior a los 100 o llegando a los $150.000 de pérdida, si no hubiera hecho cobertura. Y bueno, y eventualmente si se hubiera quedado sin cobertura, llegó a participar al alza a $70.000 y ahorita estaría alrededor de 40.000 arriba. Pero si hubiera hecho cobertura desde el 50%, ya estaríamos en esta línea un poco más verde intermedio. Y si hubiéramos hecho cobertura del 75%, pues básicamente la fluctuación que tenía al mercado se reducía, o sea, la variabilidad que tenías o esta variable que estás expuesto en el mercado se reduce. Y básicamente si tuvieras una cobertura del 100%, pues básicamente no te hubieras movido o solamente hubieras incurrido en los costos del forward. Entonces eso es un poco la idea de las coberturas. Lo que busca es reducir esa volatilidad que tienes, esa exposición que tienes al mínimo, y que los flujos, digamos, si tú esperas gastarte $1.000.000 o 1.000.000, te gastes 1.000.000 y no te gastes más. Y si tú esperas que te entre 1.000.000, te entre 1.000.000 y no te entre más ni menos. Eso es lo que busca, reducir la exposición para tener más certidumbre y con base en esa certidumbre tomar mejores decisiones de inversión en un contexto de un mercado altamente volátil como la tasa de cambio y también las materias primas y la tasa de interés. Entonces, eso es lo que buscamos en este programa, en esta sección de derivados, enseñarles los diferentes instrumentos que pueden hacer para cubrir el riesgo de sus negocios, los negocios que ustedes gerencian, haciendo uso de
herramientas estadísticas y las mejores prácticas que hay en el mercado. Ahora le doy la palabra a Angie y y al finalizar, pues seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, profesor Sebastián, por la charla. Entonces de empezar a compartir mi pantalla, les reitero la invitación para que si tienen alguna duda la puedan ir dejando consignada en el chat, de forma que al final podamos aprovechar el tiempo para las preguntas. Por ahora entonces voy a volver a compartir para contarles con más detalle lo que les empecé a contar un poquito al comienzo de este espacio. Entonces, como les alcancé a mencionar, la invitación a este webinar la extendió el programa de inversión en el mercado de capitales, tomando decisiones financieras corporativas. Es una formación que estamos lanzando en alianza con Davivienda Corredores, de forma que esta formación busca sobre todo tener un enfoque muy centrado en la práctica y en cómo realmente podemos, desde el conocimiento del mercado de capitales, fortalecer ese proceso de toma de decisiones desde el ámbito corporativo. Por ello, la formación está estructurada a partir de diferentes módulos que ahorita les contaré, pero sobre todo está caracterizada porque vamos a contar con docentes, tanto de la Universidad de los Andes, pero también vamos a contar con docentes que nos van a estar acompañando y que en este momento están vinculados a Vivienda Corredores y que están todo el tiempo en este campo de lo práctico, apropiando estos temas y sobre todo también, por supuesto, en el día a día de esta aplicabilidad. Por ahora les comparto que la cohorte que esperamos tener próxima está para comenzar en el mes de septiembre. Es una cohorte que está pensada para ser 100% virtual, por lo que no habría ningún problema si alguno de ustedes no reside en la ciudad o incluso en el país y está interesado en acompañarnos. Igual lo va a poder hacer a través de la conexión sincrónica a los espacios de sesiones. Comenzamos concretamente el 20 de septiembre. Es una formación que tiene una duración total de 60 horas. Esas 60 horas se distribuyen en 50 horas para las sesiones sincrónicas virtuales y 10 horas que son de trabajo autónomo para que puedan preparar las sesiones, las temáticas, profundizar con ciertos recursos de forma que puedan aprovechar el espacio de clase como tal. Esto que les compartí el profesor Sebastián es un poco una arista, un abrebocas de uno de esos temas que podemos llegar a ver en el curso. Por ahora, como objetivo general, para que tengamos claridad sobre cuál realmente es ese punto de llegada que esperamos alcanzar con este programa, les quiero contar que esta formación se propone sobre todo lograr que ustedes entiendan de forma muy práctica cómo llevar a cabo inversiones corporativas y mecanismos de financiación que estén enfocados en el mercado de valores colombiano. Esto es de la evaluación hasta la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades y expectativas definidas para cada organización. A partir de ese objetivo, estructuramos la formación en diferentes módulos. El primero de ellos es un módulo sobre renta variable. Allí en las diapositivas van a poder ver la duración puntual de cada uno. El segundo es sobre renta fija. En el tercero exploraremos lo que concierne a cuáles son esas oportunidades de inversión que están en tendencia hoy en día en Colombia. También nos acercaremos a la comprensión de los vehículos de inversión colectivos para comprender dónde y cómo invertir en el mercado colombiano. Veremos un módulo sobre derivados como tema fundamental para poder seguir transitando el contenido de este programa. Nos adentraremos también para conversar un poco más sobre el mercado cambiario colombiano y cómo funcionan los diferentes tipos de cambio. También nos detendremos para ver la importancia de tener claro un objetivo de inversión y tendremos todo un bloque de estructuración de portafolios. Una vez finalizado estos temas, nos centraremos en tres temas finales. Uno de ellos, los mecanismos de financiación a través del mercado de valores colombiano. También podremos acercarnos a cuáles son esos aspectos contables y tributarios de las inversiones en Colombia y cerraremos con un bloque sobre las oportunidades de inversión extranjera y sobre todo cómo se puede hacer esto para que sea el cierre de la formación. Como les comento, es una formación que busca tener un acercamiento mucho más práctico, no van a ser sesiones de teoría simplemente para que puedan adquirir un conocimiento entre comillas, sino sobre todo para que ese conocimiento adquirido pueda ser rápidamente aplicado a través de diferentes estrategias y herramientas que brindarán los profesores a lo largo de las distintas sesiones de esta formación.
Ya para cerrar, les quiero compartir un poco los descuentos que en este momento tenemos habilitados. Aún está habilitada la fecha por pronto pago, por lo que si realizan su proceso de inscripción hasta el 4 de septiembre van a poder tener acceso a un descuento. También tenemos descuentos en caso de que alguno de ustedes sea egresado de la Universidad de los Andes o que se inscriban en grupos de 3 o 4 personas o en grupos de 5 o más personas. En el chat el día de hoy nos acompaña Luisa, que es una asesora de la Facultad de Administración, que les está compartiendo la información para que si están interesados, si quieren explorar algo con más detalle o conocer un poco más sobre el proceso de inscripción, nos puedan dejar sus datos en el formulario que ella está compartiendo en el chat. O si prefieren escribirnos directamente, también nos puedan contactar a través del número de WhatsApp o llamarnos o enviarnos un correo para que estemos en contacto y podamos dar alcance a cualquier duda que tengan sobre la formación y sobre cualquier tipo de proceso que quieran adelantar en torno a estas formaciones que ofertamos desde educación ejecutiva. Entonces, esa era un poco la información que les quería compartir. Esperamos, ojalá en la medida de lo posible, contar con ustedes en esta cohorte que esperamos tener en septiembre del programa. Como les comento, ya está habilitado el chat para que dejen sus preguntas y también en este momento acabo de habilitar los micrófonos para que si prefieren interactuar con micrófono abierto, igual lo puedan hacer. Entonces vamos a dar un minutico para que se animen a dejar sus preguntas y podamos avanzar entonces con este espacio. Por ahora les voy a compartir los enlaces de la página web del programa para que también puedan consultar la información directamente allí, donde van a poder descargar el brochure y también el cronograma para que puedan tener claridad sobre las fechas, cuáles son los horarios. Por ahora igual les voy contando que este programa, como está pensado para personas que en este momento laboran, está en un horario de clases a partir de las 6 de la tarde, de forma que no interfiera con estas actividades laborales, puedan desplazarse hasta sus casas y tomar las diferentes sesiones que como les comento son de conexión sincrónica. Esto implica que a pesar de que la formación es completamente virtual, van a tener la oportunidad de interactuar tanto con sus compañeros como con los docentes en tiempo real y por supuesto ir solucionando cualquier duda que surja sobre la marcha. Ahí ya les dejé el enlace para que puedan tener la información mucho más completa y ahora sí, quedo atenta entonces a cualquier duda que tengan del programa o del tema que abordó el profesor Sebastián. De negociar divisas a través de portales. Entonces, sí, existen diferentes, bueno, los bancos colombianos están en un proceso de mejorar pues, en la parte de negociación de divisas. No es tan estandarizado como en Estados Unidos o en Europa, pero hay algunas empresas que ya ofrecen cerrar principalmente el spot, o sea, el dólar en el tiempo cero, las monetizaciones de forma virtual. En el mercado de forwards todavía hay un gran proceso por hacer, se está realizando. Y en el mercado de futuros también, normalmente las transacciones se cierran de forma telefónica, sí, de forma telefónica. Entonces es un margen, es un proceso que estamos o que se está realizando en Colombia, que es paulatino, pero ah, ahí va. No sé si tienen alguna otra pregunta relacionada con el tema de derivados, eh, derivados del dólar, pronósticos del dólar. Este, Te habla Camilo Torres. Buenas tardes. Hola, José, Camilo. mira, ¿cómo vas? Cuando explicaste, si te entendí bien, para importadores o exportadores, en este caso nosotros somos importadores, explicaste los forwards y los futuros. Hablaste, creo que los forwards solo se podían en Estados Unidos, explicaste, creo que los OTC, algo así, si entendí bien. Y con respecto a futuros, si te entendí bien, solo estaría expuesto a la diferencia del valor en el tiempo del dólar frente al peso, o también tiene que ver algo con la tasa de cambio. Es decir, si también mezcla tasa de cambio, no sé si te entendí bien, porque digamos que son temas, yo escucho Fabrián Estéreo, el programa de 6 a 8 que es muy interesante, que seguro tú debes conocer, pero digamos que he visto que ese tema y lo que yo sé
mis familiares de otras compañías, cuando han hecho esos negocios, realmente han sido pérdidas lo que han tenido cuando han negociado futuros. Entonces, no sé qué tan, o sea, y sobre todo que también cuando uno tiene productos o materias primas que son muy económicas, valdría la pena. Es decir, que se exponga uno realmente mucho a la tasa de sí, al valor del dólar en el tiempo. Listo, ya te voy a responder las dos preguntas. Básicamente, un futuro es un instrumento que te permite a ti comparar hoy el dólar. Entonces, si tú eres importador, el riesgo tuyo es que el dólar se suba. Entonces, si tú miras acá el grafiquito, lo que tú estás haciendo en el futuro es, digamos, hoy estamos a 4.100 y el forward te lo venden a 4.110. Entonces, por Perdón, encima de perdón, 4.000, perdón, José, si te entendí bien. Por qué tendría yo pérdidas como importador si el dólar sube? Si lo pacto a 4.100 no se tendría que respetar, o al pactarlo a un valor y se sube, tendría que yo respetar ese contrato al valor que se suba, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Sí, en yo el entendería lo futuro, contrario, si el digamos que importes computadores, ¿sí? O importes, no sé, insumos para producir acá, importes tela para producir jeans. Si el dólar se sube, a ti esos insumos te van a salir más caros y tú ese costo no se lo puedes trasladar al cliente final de una o muchas veces ni siquiera lo puedes trasladar. Si es una industria muy competitiva, ni siquiera lo puedes trasladar. Entonces, si tú importas insumos y los insumos, y si el dólar se sube y los insumos en el mercado internacional te los van a vender en dólares, si el dólar se sube, entonces, entonces esos insumos te van a salir más caros y si no puedes aumentar el ingreso, pues básicamente tu utilidad final va a ser más baja. Sí, cuando se paguen. Claro, ok. Eso es claro si me dan, por ejemplo, crédito. Ahora, se supone que el futuro me ayudaría a cubrir esa pérdida o ese valor futuro en el caso de que suba. Cuando explicaste las monedas débiles frente al dólar, por ejemplo, los emergentes como el colombiano, en 5 o 10 años es lógico que suba el paridad, ¿cierto? El USD COP. Exacto. Se supone que el futuro me ayudaría a reducir esa exposición. Sí, exacto. Digamos, si tú haces un futuro a 4.110 por la cantidad que tú vas a importar, digamos que vas a importar $1.000.000, de ahí para arriba, o sea, por encima de 4.100 a esa fecha que tú hiciste, tú ya tienes garantizada esa tasa, ese 4.110 o ese 4.100 que tú cierres. De ahí en Y si adelante, sube, perdón, y si sube a 4.500 igual los compré a ganas. 4.100. Y si baja a 3.800 igual los tengo que pagar a 4.100. Exacto, si tú, este instrumento es el más básico de todos, que son los forwards. Hay otros instrumentos un poquito más avanzados que vamos a ver dentro del curso, que son opciones que funcionan más como un seguro. Tú pagas una prima y si el precio cae, tú participas en la caída también del precio. Eh, pero sí, o Esas sea, las entiendo básicamente, más, las opciones las entiendo más porque yo hago opciones sobre acciones ahí bueno, eh, eh, ahora, el tema, ok, ya que hablaste de las opciones, los futuros no tienen primas, solamente estaría el contrato de pagar esos. Hay algo que tal vez no sé si no lo explicaste o no lo tiene. No tengo que tener yo ese monto de los dólares que negocio como un stand-by dentro del banco. Es decir, si un negocio el margen. millón de dólares, no tengo que tener el margen o ese dinero sin mover como garantía hacia el futuro. Exacto. Para desarrollar forwards, tú tienes que tener, o futuros, tú tienes que tener un margen. Lo que significa el margen es que, digamos, si tú vas a operar $1.000.000, el banco te pide promedio, pues va a depender del banco,
pero te pide por ahí un 3% de margen. Entonces serían $30.000 que tú tendrías que dejar para amortizar las pérdidas y ganancias del instrumento. Si el instrumento va a tu favor, pues esa cuenta de margen va subiendo o esa cuenta va subiendo, pero si el dólar se cae, tú vas a recibir esa materia prima más barata, pero como tú hiciste coberturas, entonces vas a tener pérdidas en el instrumento financiero que al final de la ecuación van a hacer que el precio sea el que tú pactaste en la tasa, en el 4.100. José, Entonces, perdóname lo podemos hacer con un ejemplo, es decir, yo soy de números, pero si me lo pones sin los números, no, no me funciona. Hagámoslo en el ejemplo, con la cobertura del 3, digamos, el millón 30.000. Si sube, ¿cómo sería? Y si baja, ¿cómo sería? listo, espera, hacemos acá un Excel. Listo. Ahí estás viendo el Excel. El, la laminita que pusiste, Listo. Entonces, digamos, acá tenemos un precio que sea acá, que es el precio en el que cerraste el forward. Entonces, digamos, 4.100. Entonces, hay dos posibilidades. La posibilidad uno es que el precio suba. La posibilidad dos es que el precio baje. Digamos, si se fue a 4.500. Si se fue a 4.500, entonces en el forward, como tú estás comparado el forward, entonces tú ganas plata. ¿Cuánta plata ganas? Ganas 400 pesos por, por ganas dólar, sí. 400 pesos por dólar. Entonces al final tú vas a ganar el payoff de esto, te va a dar en pesos. Por 400 pesos por 1.000.000, digamos. Bueno, dejémoslo, dejémoslo simple. Digamos, si baja, digamos que se vaya a 3.700. Entonces tú pierdes en el instrumento, vas a perder 400 pesos. Los Vámonos acá a 600 para que sea, o bueno, 800 para que no sea igual. Listo. Entonces digamos que tú por acá tienes un PIG del negocio. Entonces tú tienes un negocio que vende, o sea, el precio de venta de esos jeans no lo puedes, es difícil interiorizarlo de forma que es un negocio competitivo. Entonces, digamos que vendes 5.000. Espera, digamos que vendes, si esto es 1.000.000, bueno, pongámoslo con números pequeños, digamos que son $10.000. Entonces tú vendes 10.000, acá esto se te subió, o sea, digamos, si tú subes, entonces hagamos otro PIG de materia prima. Materia prima. Entonces, en el escenario que suba, la materia prima se te va a poner, o sea, tú vas a perder en materia prima 400 pesos. O sea, en este escenario que subió a 4.500, o pongámoslo acá al lado, materia prima. O sea, si el dólar se subió 400 pesos, tú en la materia prima técnicamente estás perdiendo 400 pesos. Y si el dólar cayó 300 pesos, tú en la materia prima estás ganando 300 pesos porque ahora lo estás teniendo más barato.
Entonces, al final, la idea de la cobertura es que tú estos 4.100 tú sí los tengas realmente, pero no necesariamente perder plata en la cobertura es algo malo, porque aquí tú Ok, tú lo que estás buscando es machar tu exposición en el mercado de valores. Entonces, al final, la idea es que la diferencia sea cero, que el objetivo de esto no es no es ganar plata en el de las coberturas si estamos como, si lo que estamos buscando es cubrir, porque también se puede usar los instrumentos financieros para especular, pero el objetivo de las coberturas es esto, mantener tu variación de esto que era un costo tuyo de ventas en cero. Entonces, si el precio se cayó, tú vas a perder en el mercado de valores, pero tú vas a ganar en la materia prima. Esto pongámosle acá, mercado de valores. Mercado de claro, valores. perdón, o sea, en el teórico de que yo negociara la materia prima, la TRM, por eso es que también no, o sea, es decir, en el caso de que cuando fuese a vender, estuviese, por eso tal vez pusiste el ejemplo de los computadores, o no sé, o materias primas como puede ser o derivados petroquímicos, que se puedan negociar casi a la TRM, entonces ahí sí se podría, eso que diste de pérdida o ganancia en materia prima, si sube o baja. Bueno, Sí, materia prima o sí. costo de adquisición. Costo de adquisición. Sí, porque pueden ser costos en general. Si es una empresa de servicios y tú tienes que pagar el costo del servidor que está en dólares, y si el costo del servidor está en dólares, también te va a afectar. Entonces, digamos que hay un costo de adquisición de lo que tú, o sea, tú importas bienes o servicios. Entonces, hay un costo de adquisición de esa importación y después tú vas a revender eso en Colombia en pesos. Entonces, si tú tienes la parte superior del PIG, que es las ventas, anclado, porque no le puedes subir a tus clientes de un día a otro el precio del jean, por ejemplo, o el precio del producto que tú estás vendiendo, tienes que hacer coberturas o es recomendable que hagas coberturas, porque las coberturas sí te van a ayudar a tener ese precio fijo. Tú tienes acá 4.100 y pase lo que pase, vas a recibir estos 4.100. Si el precio se sube a 4.500, tú en el mercado real, o pongámosle costo de adquisición, o pongámosle como el mercado real, o sea, como no en lo financiero, sino en el mercado real, vas a perder 400 pesos porque a ti te cuesta más 400 pesos eh, importar el producto y en el mercado de valores vas a ganar 400 pesos. Entonces al final la diferencia es cero y tú tienes 4.100 de costo de adquisición. Y si el mercado cae, que eso hay veces la gente no entiende, que pierden en las coberturas, pero es que perder en las coberturas no es malo per se, porque si tú pierdes en las coberturas, significa que tu costo de adquisición también cayó, entonces en términos reales tú lo que estás teniendo es este 4.100. Perder en las coberturas no necesariamente significa que estás perdiendo plata. Significa que las coberturas perdieron, ganaste en el mercado real y al final lo que hiciste fue asegurar este 4.100. Después hay instrumentos un poquito más elaborados como opciones y después hay una infinidad de estructuras que se pueden hacer con opciones que te dan unos pérdidas y ganancias diferentes, pero en esencia ese es el objetivo de las coberturas. Y perder en las coberturas, de nuevo, no significa que en el negocio estés perdiendo. Lo que estás haciendo es que tú aseguraste un precio 400, el precio cayó y lo que pierdes en el mercado financiero lo recuperas en el mercado real. Perfecto, vale, sí, se entiende. Y el único costo asociado sería el que explicaste como si fuera como una prima, el 3% que cobraría el banco. Eso Pero es que sería eso es un concepto diferente, eso se llama margen. El margen no te lo cobra el banco, eso no es plata que vaya de ti al banco. El margen
es una plata que tú pones en garantía. Ah, ok, es la Entonces garantía. tú esa plata no la Doctor pierdes. Sebastián, qué pena, ya tenemos que ir cerrando. Listo. Entonces Gracias, perdón. el margen tú se lo das al banco como garantía para poder amortiguar estas pérdidas y ganancias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, bienvenidos todos al curso. Esperamos vernos en unos meses en la parte de derivados, que realmente es un mundo muy, muy encantador. Y, y bueno, gracias por el espacio a Angie. Gracias, profe Sebastián, y gracias a ustedes por su conexión. Les recuerdo la información que quedó allí en el chat. Si tienen alguna pregunta para que nos compartan sus datos o nos escriban, esperamos que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.